Un murmullo frío recorría las calles de Frankfurt del Meno aquel 12 de junio de 1929, como si la historia misma contuviera el aliento antes de escribir una nueva página. Alemania respiraba los últimos rastros de la efímera esperanza que trajo la posguerra, y sin saberlo, estaba a punto de sumergirse en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. En medio de ese clima incierto, en una familia judía de clase media, nacía una niña con los ojos grandes y curiosos, como si ya desde el primer instante buscara comprender el mundo con más profundidad de la que su edad le permitiría. Su nombre era Annelies Marie Frank, pero todos la llamarían Anna. El entorno en el que Anna vino al mundo oscilaba entre la modernidad efervescente de la República de Weimar y las grietas del resentimiento nacionalista que comenzaban a expandirse como una sombra. La cultura florecía, pero también lo hacía el odio. En las calles había jazz y poesía, pero también consignas antisemitas que pasaban, al principio, como murmullos lejanos. Otto Frank, su padre, un hombre culto y sensato, había combatido en la Gran Guerra por Alemania, y como tantos otros judíos alemanes, aún creía que pertenecía a ese país. Creía que si uno era buen ciudadano, trabajador, respetuoso, lo demás no importaría. Pero el tiempo demostraría cuán ingenua podía ser esa fe. Cuando Anna tenía apenas 4 años, Adolf Hitler fue nombrado canciller. La realidad se quebró en 1000 fragmentos. El antisemitismo dejó de ser un murmullo para convertirse en un grito institucionalizado. La familia Frank decidió partir. Ámsterdam les ofrecía una promesa de resguardo. Allí, Anna comenzó una nueva vida, una niña inquieta, parlanchina, inteligente. Le encantaban las películas, las historias románticas y, sobre todo, escribir. No porque pensara entonces que escribir fuera un acto de resistencia o memoria, sino porque las palabras le daban forma a lo que sentía. Como si en cada frase pudiera ordenar el caos del mundo. En la escuela era vista como un torbellino, encantadora y algo terca, con una imaginación desbordante. Su hermana Margot, más callada, era la perfección discreta. Anna, en cambio, necesitaba decir lo que pensaba. Esa energía le ganaba tanto admiradores como discusiones. Pero había en ella una sensibilidad especial, una capacidad para observar los matices de las personas, como si intuyera que en los detalles habitaba lo esencial. El día que cumplió 13 años, recibió un diario con tapas de cuadros rojos y blancos. Fue un regalo que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que el mundo recordaría ese tiempo. En sus primeras páginas, Anna no escribió con la conciencia de que alguien más leería sus pensamientos. Le hablaba a una amiga imaginaria, Kitty. Le contaba sobre la escuela, los chicos que le gustaban, sus sueños de ser escritora o actriz. Lo hacía con una honestidad luminosa, desbordante de vida. Nadie que lea esas primeras líneas podría imaginar que están a punto de entrar en el corazón de la oscuridad. En julio de 1942, tras la llamada a Margot para ser deportada, los Frank desaparecieron del mundo visible. Junto a otra familia y un dentista, se ocultaron en un anexo secreto, detrás de una estantería en la oficina de Otto. Aquel escondite era apenas un puñado de metros cuadrados suspendidos entre el miedo y la esperanza. Fue allí donde Anna escribió su verdadera obra. Los días se dilataban en una mezcla de tedio y amenaza constante. Las discusiones eran inevitables, el espacio era pequeño, las emociones, inmensas. Anna, en medio de todo, siguió escribiendo. Pero ya no era solo una niña contando anécdotas. Era una conciencia que despertaba. Comenzó a observar con una profundidad nueva, reflexionando sobre la guerra, la injusticia, el amor, la identidad, la libertad. A pesar de todo, sigo creyendo que las personas son realmente buenas en el fondo, escribió. Una frase que brilla como un faro en medio de la noche más densa. El diario se volvió su refugio, su confidente, su espejo. Allí plasmó no solo la vida diaria del encierro, sino también su transformación interior. Los primeros amores, las dudas sobre el sentido de su existencia, el deseo ardiente de dejar una huella. Anna quería vivir, no sobrevivir. Quería ser alguien. Quería contar historias, cambiar el mundo con las palabras. Paradójicamente, eso fue lo que terminó haciendo, aunque de un modo que jamás habría imaginado. El 4 de agosto de 1944, la Gestapo irrumpió en el anexo. Alguien los había delatado. La vida en las sombras terminó en un instante.
Anna y su familia fueron deportados a Auschwitz y luego a Bergen-Belsen, donde el invierno, el tifus y el abandono hicieron lo que las bombas no habían logrado. Anna murió allí, poco antes de que el campo fuera liberado. Tenía apenas 15 años. Otto Frank fue el único sobreviviente. Al regresar, encontró el diario. Al leerlo, descubrió a una Anna que ni siquiera él conocía del todo. No era solo su hija, era una escritora con una voz poderosa, lúcida, profundamente humana. Publicarlo no fue una decisión sencilla. Era entregar al mundo la intimidad de una adolescente, pero también era cumplir su deseo más profundo. Quiero seguir viviendo después de mi muerte, había escrito Anna. Desde entonces, su diario ha hablado en decenas de idiomas, ha sido leído por millones, adaptado al teatro, al cine, a la conciencia colectiva. No es solo un testimonio del Holocausto, es un canto a la vida, a la dignidad, a la capacidad de soñar incluso cuando todo alrededor se desmorona. Anna no fue una santa ni una heroína en el sentido tradicional. Fue una chica con contradicciones, miedos, deseos y un talento desbordante. Fue una voz clara en un mundo que eligió volverse sordo. Hoy, al pensar en ella, no basta con recordarla como una víctima. Debemos verla como lo que fue, una autora, una observadora aguda, una adolescente con una luz propia que se negó a apagarse incluso en la oscuridad más absoluta. Su legado no es un museo ni una estatua. Su legado vive cada vez que alguien cree en el poder de las palabras, cada vez que se elige la empatía sobre el odio, cada vez que una joven levanta la voz y dice, yo también tengo algo que decir.